Capítulo 5. Tú no existes. ¿Qué voy a hacer con mi vida?, se preguntó Pavel. He soñado con convertirme en un pastor durante la mayor parte de mi vida, pero parece bastante poco realista, porque los seminarios teológicos han sido eliminados por el comunismo. Además, ¿por qué debería tener una vida miserable si no lo necesito?, razonó. Quizá debiera ser un profesor de música o un ingeniero, pensó. Mientras meditaba en el rumbo que definiría su vida, evaluó cuidadosamente cada opción. Siempre me ha gustado la música, quizá debería hacer de ella el estudio de mi vida. Por otro lado, si me convierto en un ingeniero, no solamente podría tener un buen empleo, sino también diseñar mi propia casa. Como ingeniero, seguramente será una ventaja haber trabajado por años con mi padre en la construcción. Por varios años luchó por decidir qué carrera seguiría. A Pavel no le emocionaba tener otro obstáculo para alcanzar sus sueños, pero pronto terminaría el secundario y era obligatorio para todo joven de 18 años de edad hacer un viaje al Centro del Registro y Reclutamiento Militar. Una dura sentencia de cárcel aguardaba a quienes no se tomaban el tiempo de registrarse o de pensar en cómo ser exceptuados del servicio militar. Antes de continuar su educación, debía servir a su país. El gobierno tenía dos opciones para el servicio militar. Solamente eran obligatorios 9 meses de servicio para quienes pudieran aprobar el examen de ingreso para una de las universidades, lo cual era mucho más atractivo que la segunda opción. Para quienes no asistirían a una universidad, era obligatorio un servicio militar de 1 año y medio. Debía decidir pronto su carrera. La opción más corta era una primera elección fácil para todos, pero era incluso mucho más que solo una buena idea para un cristiano. Los militares no hacían excepciones con quienes deseaban servir a Dios. Pavel había escuchado suficientes historias como para saber que el permanecer fiel a Dios sería la experiencia más difícil que alguna vez tendría que enfrentar. A pesar de lo que seguramente lo aguardaba, tendría que hacer un viaje al Centro de Registro y Reclutamiento Militar lo más pronto posible. Sin una tarjeta de registro, su vida estaría en suspenso. Esta tarjeta se solicitaba para todo, desde conseguir una licencia para conducir hasta postularse para la universidad. No podía aplazarlo otro día más, necesitaba su tarjeta. Me gustaría llenar mi tarjeta de registro de reclutamiento, dijo Pavel, mientras se acercaba al oficial que atendía en la mesa de entradas. Llena este formulario usando tu nombre completo, le indicó el oficial. Luego de completar el formulario, lo puso sobre la mesa para que fuera procesado. Pavel Goya repitió para sí mismo el oficial mientras se dirigía a los archivos alineados contra la pared. Luego de varios minutos de buscar en los cajones de archivos, alzó la vista, obviamente frustrado. «Esto es imposible», dijo mirando desde el último archivador. «Nada parecido ha sucedido desde que yo trabajo aquí. Nuestros registros son actualizados e inspeccionados regularmente, pero no tenemos un archivo a tu nombre. Simplemente no existes. Es como si nunca hubieras nacido», informó con incredulidad. Todo el asunto le pareció un poco gracioso a Pavel. Sonrió pensando en todo lo que podría disfrutar una persona que nunca tuviera que enfrentar consecuencias. Si realmente no existía, ¿qué podían hacerle? Entonces lo que me dice es que si yo lo golpeo ahora mismo, usted no podía hacerme nada porque yo no estoy acá realmente, bromeó Pavel. No creo que sería uno de tus mejores momentos. Si lo intentaras, descubrirías enseguida que yo sí estoy acá. Tú existes, por supuesto. Es que no puedo encontrarte en nuestro sistema. Lo lamento, no hay nada que pueda hacer por ti, concluyó el oficial perplejo. Pavel se quedó allí de pie preguntándose qué hacer a continuación. Siempre pensó que existía. Era un concepto totalmente nuevo el descubrir que su existencia había sido totalmente una ilusión. Bueno, si no existo, por lo menos no tengo que hacer el servicio militar. Estas son buenas noticias, dijo, viendo el mejor lado del asunto. De pronto recordó su razón para haber ido. Necesitaba su tarjeta de registro para poder postularse a la universidad. La mala noticia es que no podría asistir a la universidad, declaró con seriedad. Es cierto, estuvo de acuerdo el oficial. Irás a prisión por no hacer el servicio militar. Debes volver a registrarte por tu cuenta. ¿No está usted confundiéndose sobre quién irá a la cárcel?, contestó Pablo. Yo vine a registrarme, pero usted no lo hizo, así que será usted quien irá a la cárcel.
Tiene que encontrarme. No puedo ir a la universidad sin mi tarjeta de registro. No puedo irme sin ella. Tiene que hacer algo, pidió Pavel. El oficial desapareció en la oficina contigua por un momento, volviendo con el general. Luego de ponerlo al tanto de la situación brevemente, fue el turno del general de buscar en cada uno de los archivos, pero los documentos no estaban por ningún lado. El general fue al escritorio y buscó papel y lapicera. Voy a hacerte una nota de excepción temporaria para que puedas postularte en la universidad, pero tienes que prometerme que volverás luego de que hayamos tenido tiempo de buscar tus documentos. No se supone que haga esto, pero voy a confiar en que volverás, expresó con una sonrisa. Pavel le agradeció y le aseguró que volvería, Armado con una nota que llevaba la firma del general, se retiró agradeciendo y alabando a Dios. Con varios años de experiencia en la construcción, seguramente su mejor opción sería convertirse en un ingeniero en construcciones. Su próximo paso sería postularse en la universidad para luego conseguir su título de ingeniero. Sería un ingeniero en construcciones. Sin embargo, en la Rumania comunista esto no sería una tarea fácil. Solamente un puñado de los alumnos más brillantes sería aceptado para cada carrera que se ofrecía. Estaba muy familiarizado con el sistema. Su hermana había estado estudiando música y practicando durante muchos años para lograr una de las vacantes que se ofrecían en música. La única posibilidad de llegar al nivel de excelencia que se necesitaba era contratar un tutor privado. Cada lección era seguida por secciones de prácticas diarias que duraban 8 horas. Esta había sido la meta de ella no por meses, sino durante muchos años. Finalmente, con la bendición de Dios, había logrado su meta. De los 1.200 postulantes que se habían presentado a la audición para lograr la oportunidad de estudiar piano en la universidad, ella había logrado una de las 5 vacantes. Pavel estaba orgulloso de los prestigiosos logros de su hermana. ¿Qué hermano no lo estaría? Sabía que sería igual de desafiante ser aceptado en una de las universidades que ofrecía el título de ingeniero. Únicamente serían aceptados los primeros 10 postulantes. Con esas probabilidades tan remotas, solamente los estudiantes con notas excelentes se atrevían a inscribirse en el examen de calificación. Aunque Pavel había estado a la cabeza de su clase desde el comienzo de la escuela primaria, sabía que esta sería una competencia como nunca había conocido anteriormente. Qué agradecido estaba por su amistad con el omnisapiente Dios del universo. En ferviente oración le presentó su plan. Mientras oraba y estudiaba, durante las siguientes mañanas acudió a su mente en forma vívida la historia de Daniel y sus 3 amigos. Dios los había bendecido con una sabiduría muy superior a la de cualquier otro estudiante del país por su fidelidad. En cada categoría se descubrió que su sabiduría era 10 veces superior que la de los demás jóvenes. Repetidamente, Pavel invitó a Dios a bendecirlo de la misma manera, si eso traería honor y gloria a su nombre. Con la nota firmada por el general se dirigió a postularse en la universidad cercana. Luego de escuchar su breve explicación, el secretario se negó a su pedido. No se harían excepciones en su institución, o presentaba su tarjeta de registro o no se postulaba. Pavel no pudo evitar sentirse un poco desilusionado. Como había otras universidades, simplemente probaría suerte en otra. Pero uno tras otro, los secretarios le dieron una respuesta similar. Sin su tarjeta de registro no podía postularse. Luego de intentar sin éxito postularse en 15 universidades, sus perspectivas parecían poco halagüeñas. Solamente quedaba una universidad que ofrecía un título en construcción. ¿Pero para qué intentarlo siquiera?, pensó sombríamente. El desánimo se acrecentaba con cada cuadra que caminaba. Sus pies se arrastraban por el pavimento. ¿Por qué Dios me ha fallado?, se preguntaba. Había abierto fielmente puerta tras puerta para él hasta ahora. En oscuridad y penumbra sintió como si hubiera sido olvidado. Decidiendo que no tenía nada que perder, dirigió sus pasos cansados hacia la última universidad. A última hora de la tarde se acercó al escritorio de la secretaria. Vine a postularme para el curso de ingeniería en construcciones, comenzó. Sin esperar el rechazo, que estaba seguro que seguiría, procedió a contarle a la mujer que seguramente ella tampoco quería registrarlo, que podría ahorrarle el trabajo de rechazarlo. Cuando finalmente concluyó su miserable discurso, la mujer le sonrió amablemente y le dijo: te dejaré postular, no es tu culpa que tus papeles se hayan perdido. En su abatimiento, él ni siquiera escuchó las palabras amables que ella le dirigía. ¿Para qué quedarme a esperar palabras de rechazo?
rezongó, dándose vuelta para dirigirse a la puerta. «Espera», lo llamó la secretaria. «Dije que permitiré que te postules». Pavel se detuvo. «¿Lo hará? ¿Estás segura de que no se meterá en problemas?», tartamudeó. «Deja que yo me ocupe de mis asuntos. ¿Quieres postularte o no?», preguntó con un brillo en sus ojos. En unos pocos momentos Pavel estaba regresando a su hogar, estaba anotando en la universidad. Cuán agradecido estaba por no haberse desanimado y no haber dejado de intentarlo. Quizá Dios no lo había olvidado después de todo. Tenía solamente 3 meses para estudiar para el examen de ingreso, y por cierto que estudió desde la mañana hasta la noche, día tras día, estudió intensamente todo el material que pudo encontrar. Al final de los 3 meses había completado 8 libros de matemáticas y 4 libros de física, cada uno de ellos diseñado como un curso de año completo. Había orado pidiendo sabiduría y había hecho todo lo que estaba a su alcance para llenar su mente con conocimientos. Ahora el resto dependía de Dios. A medida que se acercaba la fecha del examen de ingeniería, cada postulante recibió información para prepararse para el examen. El examen sería administrado durante 2 días, un día para matemáticas y otro para física. El examen de matemáticas incluiría álgebra, cálculo, trigonometría y geometría. El examen de física comprendería hidráulica, mecánica, electricidad y física molecular. Pavel supo que necesitaría de la ayuda de Dios para convertirse en uno de los primeros 10 postulantes. Antes de salir para su primer examen, mantuvo su cita diaria con Dios. No se iría en solitario de su casa. Con paz y con la seguridad de que Dios estaba con él, entró en el aula. El examen de matemáticas fue el primero. Se sorprendió de cuán claramente entendía cada problema y su respuesta. Con confianza pronto resolvió cada uno de ellos. En solo la mitad del tiempo establecido se adelantó con el examen completado. Sabía que Dios había bendecido su mente con la sabiduría que él le había pedido. Sintiéndose seguro de que también podría completar temprano su segundo examen, compró su boleto de tren de regreso para las 2:40 de la tarde, aun cuando el examen estaba previsto que terminaría a las 4. Sabía que iba a estar un poco corto de tiempo, pues el viaje desde la universidad hasta la estación de trenes era de 1 hora o 1 hora y media, dependiendo del tráfico. Si otra vez terminaba en la mitad del tiempo previsto, lo lograría sin problemas. Con un boleto que no podía devolver, debía asegurarse de terminar temprano. Al comenzar su examen de física, descubrió que la facilidad con la que había dado el examen anterior había desaparecido. Estaba luchando con ese examen. Su mente parecía estar vacía. Ese día, en lugar del entendimiento instantáneo, directamente no entendía. «Esto no puede estar sucediendo», pensó. En estado de pánico, el profesor había dado a los estudiantes la opción de hacer el examen A o el B. Luego de 15 minutos de analizar el examen A, con la mente en blanco pidió cambiarlo por el examen B. El profesor hizo el cambio, pero le advirtió que no podría hacer más cambios. Con diligencia, escudriñó su nuevo examen. Lentamente las respuestas comenzaron a surgir en su mente. Finalmente, a las 2:30 de la tarde, terminó su último problema. Ahora estaba en una seria dificultad. Su tren debía salir en unos minutos. No tenía tiempo para el viaje en ómnibus hasta la estación de trenes. Tendría que tomar un taxi. Oró con ansiedad. «Señor, por favor, permíteme llegar a tiempo a la estación». Desesperado, hizo señas a un taxi saltando en su interior y casi sin aliento. Rogó al chofer que fuera lo más rápido que pudiera hasta la estación de trenes norte. «Me dijiste que condujera tan rápido como pudiera». «No creo que sepas lo rápido que significa eso». Una amplia sonrisa adornó el rostro del conductor mientras el joven repetía el pedido. «Lo más rápido que pueda. Verás, hijo, nunca olvidarás este viaje mientras vivas», prometió el conductor del taxi con una mueca. Antes de que Pavel tuviera tiempo de cerrar la portachuela, los neumáticos chirriaron en el pavimento, yendo a toda velocidad hacia el tráfico más adelante. Pavel estaba seguro de que el conductor tendría que aminorar la marcha al acercarse a la masa de autos, camiones y autobuses que llenaban la calle. ¿Aminorar la velocidad? No, este conductor solamente necesitaba un pedal, el acelerador. Volar
para este bulevar congestionado a 4 veces la velocidad del resto del tráfico era más de lo que Pavel había pedido. Había escuchado de autos que iban a una velocidad tal en autopistas de 4 carriles, pero al menos todos iban a la misma velocidad. Se sujetó en resguardo de su vida con los puños blancos de apretarlos. Se sujetó de lo que podía, tratando desesperadamente de no golpearse dentro del auto, o lo que sería peor, salir disparando por la ventanilla. Iban cisgando salvajemente entre autos y camiones. Seguro que a los costados del taxi hay una franja de pintura de cada automóvil que pasamos, concluyó Pavel, mientras se sujetaba fuertemente. La posibilidad de que su taxi amarillo se transformara en un taxi arcoíris no parecía tan remota. ¿Y ahora qué?, se preguntó Pavel, mientras miraba a través del parabrisas hacia la intersección congestionada que estaba frente de ellos. No tuvo que esperar mucho, pues el conductor, concentrado en su misión, viró bruscamente para no chocar el auto que estaba enfrente, cuyo conductor había llegado de pronto a la conclusión de que el semáforo en rojo significa que debía detenerse. Con su cabeza agitándose de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, el conductor buscaba locamente entre qué autobús o automóvil se encabulliría. Todo el tiempo con su mano en la bocina, virando repetidamente con el fin de evitar los autos que venían de ambos lados, el conductor continuó su alocada carrera. Varios conductores respondieron con sus bocinas por las dudas que el taxista no hubiese notado sus expresiones de disgusto o no haya escuchado sus gritos. Pasando por intersecciones sin aminorar la velocidad e ignorando semáforos en rojo, dejó a Pavel horrorizado. Con el resto del tráfico detenido en el semáforo rojo que el taxista había interpretado como seguir, la avenida se extendió libre ante ellos. Esto ponía en peligro a las víctimas más adelante. De pronto, el conductor volvió la cabeza hacia atrás y con una carcajada repitió: «¿Lo más rápido que pueda?». Mirando a Pavel, preguntó para aclarar el asunto: «¿Quieres que vaya más rápido?». Débilmente Pavel sacudió su cabeza de un lado al otro, susurrando: «No, por favor, no vaya más rápido». Otra vez el conductor rió mientras miraba a su pasajero, que ahora se parecía más a un fantasma que a un ser mortal. Un poco adelante había un embotellamiento de tráfico. Se encontraron con una fila de autos que recorría toda una cuadra. Viendo la imposibilidad de pasar entre esa masa de vehículos, el conductor buscó una ruta alternativa. Sin previo aviso, giró bruscamente hacia la derecha, pisando el freno por primera vez desde que habían comenzado el viaje, haciendo chirriar los 4 neumáticos y salvándose apenas de chocar a los autos que esperaban. El auto se dirigió al costado de la calle. Cuando el taxi tomó la curva, el indefenso cuerpo de Pavel voló hasta el techo y luego cayó nuevamente en el asiento. Sus puños no habían sido capaces de sostenerlo en su lugar durante la maniobra. Volviendo una vez más su cabeza, el conductor repitió: «¿Lo más rápido que pueda?». Yendo para la acera, pasó a los vehículos que esperaban, enviando peatones y vendedores ambulantes en todas direcciones. Pavel tenía ganas de unirse a ellos, pero no podía hablar y mucho menos gritar. Al llegar a la intersección por la acera, se lanzaron una vez más entre el pesado tráfico de la esquina, con insistentes bocinazos y virando violentamente de un lado al otro, casi quedando aplastados entre 2 vehículos. Del otro lado de la intersección, el taxi convertido en auto de carreras volvió a seguir su curso velozmente por la ciudad. Pavel se preguntaba si viviría para ver la estación de trenes, ni pensaba ya en el tren a su hogar. Finalmente la estación estaba a la vista. «No hay forma de que ni siquiera este conductor pueda abrirse paso aquí», pensó en su corazón encogido. Debido a otro embotellamiento masivo, había autos en fila por más o menos 1,5 kilómetros. Esta vez parecía que no había ruta de escape. Quizás su viaje desafiante a la muerte había sido en vano. Pero una vez más Pavel había subestimado la creatividad de este conductor. La avenida por la que iban corriendo carreras estaba dividida en el centro por 2 pares de vías de tren, una para los pasajeros que llegaban y otra para los que partían.
El tren que se dirigía al sur estaba por partir en pocos momentos, pero la vía que iba hacia el norte estaba vacía, con trenes constantemente yendo y viniendo. Hasta las vías vacías no parecían ser una opción. Pero poniéndose a la altura de las circunstancias, el conductor del taxi rápidamente se dirigió hacia las vías libres. Ahora la precisión en el tiempo lo era todo. El ir a toda velocidad por las vías al costado de los autos que esperaban ya era suficiente peligro, pero además los trenes en una y otra dirección pasarían en cualquier momento. Aún el avanzar a los tumbos por las vías no podía disminuir el pensamiento o la posibilidad de que en cualquier momento pudieran quedar entre dos trenes como un emparedado. Con solo una fracción de segundo de ventaja, el taxi saltó sobre las vías, pasando enfrente de la larga fila de autos que esperaban para entrar en la estación. En una nube de polvo, el conductor frenó el auto en la misma fila del tren que estaba esperando y que era el que Pavel tenía que tomar. Para su sorpresa, el tren se había demorado. Mientras salía del auto, el tren demorado comenzó a moverse. En un instante tomó su equipaje y emprendió una loca carrera por tomar el tren, que iba ganando velocidad. Por sobre su hombro, el conductor del taxi le gritó en medio de risas: «¿Eso fue bastante rápido?». Cuando Pavel alcanzó al tren en movimiento, era el último segundo en que podía abordarlo. Con un enorme salto cayó dentro del tren, derrumbándose en un asiento vacío, agradecido a su Padre Celestial. Querido Dios, gracias por salvar mi vida en ese impresionante viaje en el taxi y por demorar el tren justo el tiempo necesario para que pudiera tomarlo. Nunca antes había estado tan agradecido de abordar un tren. Estaba vivo y en camino a su casa. Finalmente llegó la fecha en que se darían a conocer los resultados de los exámenes. Con ansiedad, Pavel escudriñó la lista en busca de su nombre. ¿Cómo se había desempeñado frente a tremenda competencia? Encontró su nombre en la parte superior de la lista. Tenía la cuarta calificación más alta de los 87 postulantes que habían rendido el examen. El asterisco al lado de su nombre indicaba que había sido aceptado como estudiante de ingeniería en construcciones. ¡Qué honor!, sonrió para sí mismo. Pavel sabía que era Dios quien lo había bendecido, al igual que lo había hecho con los jóvenes hebreos en los tiempos bíblicos. Reconociendo a Pavel, la secretaria sonrió cuando él se acercó al escritorio. «Eres un joven con suerte», le dijo. «Lo sé, aprobé», respondió con una sonrisa de oreja a oreja. «No, no es eso lo que quiero decir. Los militares están comenzando hoy un programa piloto que incluirá solamente a los estudiantes aceptados de esta universidad. Cada uno de nuestros estudiantes estará en la escuela especial que hasta ahora ha sido exclusivamente para los familiares de los oficiales de alto rango. El ejército es una experiencia muy difícil, por decir lo mínimo, pero los que están en ese programa disfrutarán de muchos privilegios que el resto no tendrá. Así que, ¿ves? Si los militares no hubieran perdido tu carpeta, hubieras sido aceptado en alguna de las otras universidades y no hubieras podido formar parte de este nuevo programa de élite. El momento en que viniste fue absolutamente perfecto», concluyó sonriendo con satisfacción. La posibilidad que le había dado a este joven le había brindado la oportunidad de su vida. Abandonando la oficina de la secretaria, Pavel comenzó a orar. «Señor, ¿cómo pude haber dudado en algún momento de ti? Cuando todo comenzó a salir mal, pensé que me habías olvidado. Por favor, ayúdame a confiar en ti, aún en los momentos sombríos y solitarios, cuando tú estás en silencio. Cuando todo va mal, parece imposible que resulte algo de bueno. Quiero agradecerte por mantener tu promesa conmigo. Obraste para mi bien cuando yo realmente no lo merecía. Eres un padre tan maravilloso. Si la mujer de la universidad te conociera, sabría que no existe tal cosa como la buena suerte. Tú realmente tienes un plan para mi vida». Sonriendo se dirigió a su hogar. Su Dios había probado una vez más su fidelidad. El oficial del centro de registro militar sonrió cuando vio a Pavel regresar a la oficina. «Encontramos tu carpeta hace unos días», anunció, con un poco de alivio en su voz.
Justo antes de que vinieras a registrarte, comenzamos a pintar nuestra oficina. Tuvimos que mover todos los archivadores para que el pintor pudiera pintar la pared. Cuando estábamos moviendo uno de ellos, un cajón se salió y las carpetas se desparramaron por el piso. Creímos que habíamos vuelto a poner todas las carpetas en el cajón correspondiente, pero obviamente faltaba la tuya. Hace unos días terminamos la remodelación. Al mover los archivadores otra vez contra la pared, vimos una carpeta. Era la suya. Evidentemente se deslizó debajo de uno de los archivadores cuando se salió del cajón. Ahora existes. Después de todo, parece que sí habías nacido, explicó el oficial guiñándole un ojo. Cuando terminó la explicación del oficial, el general levantó la vista de los papeles de su escritorio. Pavel, hiciste una tarea excelente en tu examen. Tuviste una muy buena calificación entre los mejores estudiantes de nuestro país. Sin la nota de excepción, nunca hubieras podido postularte en la universidad. Como resultado de tus excelentes calificaciones, solamente tendrás que estar 9 meses en el servicio militar y en nuestras mejores instituciones. Me alegro de haber confiado en ti. Yo también me alegro, estuvo de acuerdo Pavel con una sonrisa mientras se dirigía hacia la puerta de salida. Aunque estaba agradecido por el menor tiempo de servicio, continuaba el hecho de que debía realizar el servicio militar. No pasó mucho tiempo hasta que estuvo a bordo del tren que se dirigía a la base del ejército en Ramiku-Valsea. Mientras el tren se abría paso lentamente por el sendero empinado sobre las montañas Retezat, trató de imaginarse cómo sería estar en el servicio militar y a la vez mantenerse leal al supremo capitán. El Señor de los ejércitos, en silencio, oró al comandante del universo. Señor, como mi capitán de las huestes celestiales, ayúdame a ser fiel a ti. Como mi oficial superior, ayúdame a recordar quién está realmente al mando. Quiero ser un soldado fiel en tu ejército, aquí en la tierra.